過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Luis AC22, Abraham 133Z, Taibor Gamer, Jair Rivera, Jordín Muñoz, Bad Bunny Vallés, Spectra Phantom, Blaberry 151, Aiden Street SL, Fútbol y Tonterías, Eden Gutiérrez, Kirito 987, Brandon Guadalupe, Asama 2710, Pablo C. Rueda B, M. Odrux, Alan Daniel, Rip Darkin, Ubdanf, Chile Azul Como, Rasol Fanfix, Flamescraft BR, Lionel IT, Beldesatot, Jim Tepestan, Lalis DM, Benjamín Montealegre, Josie 105, Opex Rivera, Netkem, Vincenzo, Girard Co, Protos Wordex, Javi Tuite, Blue Dragon, Piero Ardenson, Enoch, Baruch Adonai, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Víctor Hernández, Michael Cubo, Fede Madeo, Brian Morales. Basi Rodríguez, Omar, KSJ Mendoza, Jean-Pierre Dionisio Falcón, Brian Mateo, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. HT Flow Tomaguilla, Hernán Funes, Eliazar Flores, X Agustín X, Naruto Shippuden, Rusef Shorts, Guillán 777, CCCZ, Vergotas, C700, Rimuru Chiquito, Elías Muñoz. Ever Ponce, Celdris 03, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Luthor retrocedió un paso tambaleante, dejando caer el escáner sobre la estación de trabajo mientras su mente daba vueltas. Se pasó una mano por la cabeza, mirando a Arthur como si acabara de entrar con los secretos del universo. Llevo todos estos años viendo al sindicato destrozar este mundo. No dejaba de pensar, ¿y si esta tierra fuera la excepción? ¿Y si existiera una versión mejor de todo esto? ¿Un mundo donde gente como Ultraman nunca llegara al poder? Arthur observó los restos del laboratorio, fragmentos de brillantez rescatados, obra de un hombre que luchaba contra todo pronóstico con las manos desnudas y un genio ardiente. ¿Hay versiones mejores?, dijo Arthur. Y las hay peores. Luthor entrecerró los ojos de nuevo. ¿Qué tan peores? Arthur dudó un instante, el tiempo justo para que el peso se calmara. Digamos que, tuve que matarte. Eras una de las peores versiones de mi mundo. Las palabras cayeron como un trueno. Alexander Luthor se quedó quieto, con la respiración entrecortada. El silencio se prolongó antes de que finalmente hablara, en voz baja, pensativo. Ya veo, así que también soy diferente en eso. Una pausa. Luego un suave asentimiento, casi melancólico. Gracias por decírmelo. Puedo decir, que luchaste por algo bueno en tu mundo. Arthur se encogió de hombros levemente, con una sonrisa sombría. Podría decirse que, Luthor se dio la vuelta y se dirigió a un escritorio lleno de viejos planos y fragmentos de esquemas teóricos. Empezó a hojearlos con manos expertas, con la mente ya en movimiento. Para mí era solo una teoría, dijo. Que existía una tierra primordial, un punto de eje, y que a su alrededor giraban infinitas realidades divergentes. Posibilidades, fracturadas y reflejadas en todo el multiverso. Nunca tuve pruebas. Arthur asintió. Y ahora lo haces. Sin previo aviso, su voz se oscureció.
Sal. Desde el otro extremo de la habitación, las sombras se agitaron, se deslizaron, hasta que una figura emergió y se arrodilló junto a Arthur. Otro Luthor, pero una sombra, envuelto en un negro etéreo, con los ojos llenos de poder. Alexander se le aflojó la mandíbula. Alexander se volvió hacia él con calma. Ya no tienes que preocuparte solo por salvar esta tierra. Este es Lex Luthor de mi mundo. El que construyó la máquina que me trajo aquí. Alexander retrocedió asombrado cuando la sombra de Lex se levantó y caminó tranquilamente hacia una mesa, tomando un bolígrafo con un movimiento fluido y antinatural. En un instante, comenzó a garabatear ecuaciones complejas, esquemas mecánicos y parámetros cuánticos a una velocidad inimaginable. Luego le entregó la página a Alexander. Luthor lo tomó, lo miró fijamente, leyó. Genial, susurró. Sí. Sí, sin duda es posible. Abrió aún más los ojos. Pero, está incompleto. No parece muy estable, el campo de contención, falta todo, así que incluso si logramos construirlo, no será preciso, y en lugar de enviarte a casa, estarás en otra tierra al azar. Arthur sonrió con suficiencia. Ahora sois dos. Ambos genios. Creo que lo descubriréis. Alexander rió entre dientes, aún con la incredulidad aferrada a él. Necesitaremos recursos, dijo, enderezándose. Y no me refiero a chatarra, sino a tecnología de verdad. De esas que solo el sindicato atesora. Los ojos de Arthur brillaron. Por supuesto que no sería fácil, dio un paso adelante, con las sombras ondulando a sus pies. Pero lo haré. Alexander lo observó y finalmente sonrió. Parece que tienes el poder para eso. Buscó bajo el escritorio y sacó un pequeño comunicador negro y metálico, diseñado con tecnología de sigilo integrada. Toma esto, dijo. Lo necesitarás. Si te detectan, y podrían hacerlo, dado el poder que irradias, no deberías quedarte aquí. Necesito una forma de contactarte. Arthur lo tomó con un leve asentimiento, en tono seco. Muy bien. No querría que te mataran antes de construir esa máquina. Luego se giró ligeramente. ¡Dom! Un estruendo llenó el laboratorio cuando algo enorme emergió del suelo, bajo los pies de Arthur, una sombra imponente forjada con ira y hueso, coronada con cuernos afilados. Dom, el general del ejército de sombras de Arthur, se arrodilló. Incluso Alexander Luthor, el hombre que había visto lo peor del sindicato, retrocedió un paso, asombrado. La voz de Arthur era baja, autoritaria. Protégelos. ¿Y este lugar? Dom gruñó en señal de reconocimiento. Entonces, sin decir palabra, se fundió con la sombra de Alexander, anclándose allí, como un guardián invisible de una pesadilla viviente. Luthor bajó la mirada hacia la oscuridad que se movía bajo sus botas. Esto es, más allá de todo lo que jamás imaginé. Arthur se volvió hacia él una última vez, con la voz serena, pero resuelta. Envíame su ubicación cuando la tengas e intentaré conseguir lo que quieres. Pero primero hay un lugar que necesito revisar. Sin esperar respuesta, Arthur se dirigió a la salida, con la capa ondeando, las sombras enroscándose tras sus talones como el humo de un cometa. La torre alta del sindicato, un trueno crepitó en el horizonte, proyectando sombras sobre la ciudad destrozada. Dentro de la en las paredes del santuario del sindicato, Johnny Kid se apoyaba pesadamente contra una consola reforzada. Su cuerpo se retorcía con temblores residuales, residuos de su inmersión de emergencia en la fuerza de la velocidad. Su uniforme estaba chamuscado, el pecho le subía y bajaba mientras respiraba con dificultad como si alguien se estuviera ahogando. Frente a él estaba Ullman, el siempre frío analista, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable bajo la capucha. ¿Qué clase de hombre te deja en este estado?, preguntó Ullman, con la voz cargada de juicio. Kip se limpió un hilo de sangre de la barbilla. Su tono era tembloroso y amargo. Si no hubiera recurrido a la maldita fuerza de la velocidad cuando lo hice, no estaría aquí. Ni siquiera sé qué era ese bicho raro. Sombras, cuchillas, cada golpe estaba destinado a matar. Los ojos de Ullman se entrecerraron. Calculando. Tonto. No deberías haber jugado con tu presa si no sabías a qué te enfrentabas. La tensión aumentó cuando las puertas de acero se abrieron de golpe tras ellos. Ultraman entró, arrastrando la capa como un monarca de guerra, con los ojos ardiendo de furia contenida. Este no puede ser Alexander. Ni nadie relacionado con él, gruñó, con desdén destilando su voz. Johnny espetó, con la voz cargada de dolor y frustración. Claro que no. ¿Crees que Alexander Luthor podría golpearme así? Este tipo era diferente, no era tan rápido como yo, pero usaba las sombras como armas.
Cada movimiento que hacía era para matarme. Ultraman se detuvo a medio paso. Eso despertó su interés. ¿Un hombre capaz de matar a Honey Kick? ¿Un ser que casi te acaba, y lucha así? Reflexionó, más para sí mismo. Quizás no tengamos que matarlo. Quizás deberíamos reclutarlo. Bowman ladeó ligeramente la cabeza. ¿Lo quieres con nosotros? Ultraman sonrió con suficiencia. Mejor apuntar un arma que estar frente a ella, y este suena interesante. Quizá comparta nuestros ideales. Si no, lo matamos. Entonces investiga, dijo Owlman rotundamente. Si tanta curiosidad tienes. Los ojos de Ultraman brillaron brevemente, pero luego descartó la idea con un gruñido de fastidio. No. No voy a perder el tiempo en esto. Se giró hacia la pared, donde los hologramas brillaban con los contornos de los territorios bajo control del sindicato. Deja que Power Ring se encargue. Escanea, rastrea, lo que quiera. Si este bastardo de las sombras se convierte en un verdadero problema, le devolvió la mirada, con los ojos rojos brillando. Entonces me encargaré de él yo mismo. Honey se burló, aún intentando calmarse. Más te vale que no llegue a eso. Búho no respondió. Ya estaba absorto en sus pensamientos, catalogándolo todo. ¡Bum! Arturo descendió de las nubes como un meteoro envuelto en sombras, aterrizando con perfecta gracia. El polvo se levantó en un anillo a su alrededor, y el suelo agrietado crepitó levemente bajo sus botas. El impacto reverberó como un redoble de tambor en la desolada orilla. Un segundo impacto se produjo momentos después. Galatea aterrizó a su lado, su cabello de sombra mecido por la brisa salada. Se elevó, imperturbable, tan escultural como siempre. Gracias por el vuelo rápido, dijo Arturo sin girarse, con la voz suave como el humo bajo la luz de la luna. Galatea inclinó ligeramente la cabeza. No merezco tus elogios, mi rey, respondió con un tono reverente pero firme. Antes de que pudieran intercambiar otra palabra, un agudo chirrido resonó en el cinturón de Arthur. El dispositivo que Luthor le había dado cobró vida, proyectando una tenue luz cuando Arthur lo levantó. Una voz se escuchó. Bien. Por un segundo, pensé que no funcionaba, o que estabas muerto. Arthur sonrió con sorna, con la voz seca. Sigo respirando. El tono de Luthor se volvió más agudo, más urgente. Olvidé mencionar una cosa. Algo más serio. Tengo información que no he podido confirmar, pero si estoy en lo cierto, algo mucho peor que el sindicato se acerca a mi tierra. Arthur entrecerró los ojos ligeramente. Maldición. Olvidé por completo preguntarle sobre eso, pensó. Te ahorraré el volcado de datos, continuó Luthor. Cuando nos volvamos a ver, te lo explicaré. Por ahora, construiré lo que pueda con los restos que hemos rescatado. Dame un día o dos y te enviaré las coordenadas de la torre alta del sindicato. ¿Confías en que podrás encontrarla tan rápido? Preguntó Arthur. Una pausa. Entonces Luthor respondió con tono petulante. No son precisamente sutiles. Somos nosotros los que nos escondemos, ¿recuerdas? Arthur soltó una breve carcajada. Me parece bien. Eso es todo por ahora, dijo Luthor. Sigue con vida. Clic. El silencio regresó, pero no por mucho tiempo. Arthur volvió la mirada hacia el horizonte en ruinas. Ante ellos se extendía lo que solía ser el emplazamiento de la Torre de los Titanes, o al menos en su mundo, ahora no hay nada aquí. Sus botas crujían suavemente sobre la grava al caminar. Aquí es donde debería estar, murmuró. Entonces sucedió. Un zumbido bajo y profundo comenzó a surgir de su inventario de sistemas. Arthur se detuvo. Una llave pulsó en su mano, materializándose con un frío brillo metálico. Irradiaba energía de sombra, vibrando como un latido en sincronía con la tierra misma. Como era de esperar, dijo, y sus ojos comenzaron a brillar con un azul intenso. La entrada a la mazmorra permanece, incluso en otra tierra. Levantó lentamente la llave, mientras las sombras parpadeaban a su alrededor. Aún puedo acceder a ellas. Aunque me detectaran aquí, al descubierto, no sabrán dónde estoy una vez dentro de las mazmorras. Entonces, un sonido resonó en su mente. Notificación del sistema: usar la llave de mazmorra de la Legión de las Sombras del Legado. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa confiada y lobuna. Sí. La llave activó la puerta de la mazmorra. El aire a su alrededor se distorsionó y, con un estruendo, apareció un portal. Arthur se dirigió hacia él sin dudarlo. Notificación del sistema: bienvenido a la mazmorra Legado de la Legión de las Sombras. Nivel 1. Superado. ¿Pasar al nivel 2? Los ojos de Arthur brillaron azules. Su respuesta fue baja e inquebrantable. Sí.
El suelo bajo sus pies se movió al instante. Un pulso de energía oscura recorrió sus pies mientras el mundo se distorsionaba de nuevo. Cuando la luz regresó, no era luz en absoluto, era profundidad. El entorno se retorció a su alrededor. La gravedad se sentía más ligera, como si flotara en un tiempo fragmentado. El sonido resonaba de forma antinatural, distorsionado como gritos bajo el agua. El aire traía el acre olor a sal y podredumbre, como si estuviera dentro de unas ruinas hundidas. A su alrededor, un sueño semisumergido. La mazmorra titilaba. Un instante, un templo destrozado iluminado por antorchas de llama azul, y al siguiente, una catedral sumergida bañada por una luz fantasmal. Era como si la realidad no hubiera decidido qué versión elegir, pero finalmente lo hizo. Enormes columnas de piedra se inclinaban en ángulos extraños. Los agrietados suelos de mármol estaban resbaladizos por el musgo, y las paredes estaban plagadas de profundos agujeros, como si algo hubiera roído la propia piedra. Arthur examinó la zona con los ojos entrecerrados. Mazmorra Legión de las Sombras Legado, nivel 2. Esto es similar al suelo atlante de la Torre del Destino, murmuró. Excepto que, no estoy precisamente bajo el agua. Hizo una pausa, con los ojos entrecerrados. Con un movimiento de sus dedos, su espada larga del rey demonio cobró vida. El metal negro silbaba con relámpagos azules en su empuñadura. La hoja se sentía inquieta, como si supiera que la sangre brotaba. Dio un paso adelante y se detuvo. Hubo un movimiento apenas perceptible. Desde uno de los agujeros en la pared de roca, un tenue destello de escamas húmedas reflejaba la luz. Arturo ladeó la cabeza. ¿Hormigas?, dijo en voz alta, y luego negó con la cabeza. No, no en un lugar como este. Entonces, ¿por qué? Entonces sus sentidos se despertaron. Sin previo aviso, blandió su espada en un arco horizontal, y una tormenta de relámpagos surgió de la hoja e impactó en el agujero. ¡Bum! La pared explotó, una lluvia de piedras y limo cayó, mientras un cuerpo retorcido y escamoso salía despedido, sin vida. La criatura cayó al suelo con un golpe sordo, carbonizada y humeante. Los ojos de Arturo brillaron fríos y azules. Se acercó. El cuerpo de la criatura era serpentino, humanoide, y una mandíbula desencajada lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre entero. Serpientes humanoides, dijo Arturo, agachándose junto a ella. O mejor dicho, nagas. De repente, un siseo ensordecedor rompió el silencio. De cada agujero, cada grieta, cada fractura en los muros inestables del templo, emergían docenas. Retorciéndose y deslizándose, blindados con escamas de percebes, blandiendo lanzas y tridentes, chillaban de furia y hambre, formando un círculo a su alrededor como tiburones oliendo sangre. Arthur se crujió el cuello, imperturbable. Su agarre en la espada se afianzó. Ya era hora, dijo, con los ojos brillando de un azul intenso por la fuerza. Necesito soldados extra para lo que viene. Arthur se mantuvo erguido, listo. Que comience la cacería. Tierra de Arturo, Torre de los Titanes, azotea. El viento estaba calmado allí arriba, pero Raven no. Estaba sentada con las piernas cruzadas en lo más alto de la Torre de los Titanes, levitando a pocos centímetros del suelo, con la capa ondeando levemente tras ella. Tenía las manos juntas, los dedos entrelazados en una postura meditativa, la capucha puesta sobre los ojos. Un tenue aura de magia violeta brillaba a su alrededor, inestable, danzando como fuego en una tormenta. A Zarad Metrión se le quebró la voz. Cintos, exhaló bruscamente, con la mandíbula apretada, y una gota de sudor resbaló por su sien. Es que, no puedo concentrarme, susurró, con la voz temblorosa por la frustración. Sé que puedo encontrarlo. Lo sé. Abrió los ojos de golpe, de un rojo carmesí, brillando con una energía inestable. Un dolor de cabeza palpitante le golpeó el cráneo como un redoble de tambor, y se agarró la cabeza con ambas manos. Un gemido de dolor escapó de su garganta. Debajo de ella, dos figuras la observaban en silencio. Raven. La voz de Chico Bestia era suave, vacilante. Flotó hacia arriba en forma de halcón, volviendo a su forma humana al aterrizar junto a ella. Robin lo siguió, trepando con dificultad hasta la cornisa. Llevas horas aquí arriba, dijo Robin con calma pero firmeza. Nos vendría muy bien tu ayuda abajo. Chico Bestia añadió con un leve encogimiento de hombros. Sí. Ambos esbozaron pequeñas sonrisas, casi tímidas, intentando mantener la calma. Pero Raven se quebró. Su cuerpo se llenó de energía oscura, su capa destelló mientras sus ojos brillaban rojos. Dije que estaría allí. Toda la azotea tembló con su arrebato.
Tanto Robin como Chico Bestia retrocedieron un paso, con los ojos abiertos de par en par, no por miedo, sino por pura sorpresa. Chico Bestia levantó las manos. ¡Guau! Vale. Tranquilo. Incluso Robin pareció desconcertado. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Eso no es propio de ti. El brillo en los ojos de Raven parpadeó y luego se desvaneció. Su rostro se ensombreció al sentir la culpa llenar el vacío. Se agarró la cabeza de nuevo, con la voz mucho más baja. Lo siento. Es que, respiró entrecortadamente. Estaré allí enseguida. Robin asintió lentamente, sintiendo algo más profundo en juego. De acuerdo. Estaremos abajo, dijo, poniendo una mano en el hombro de Chico Bestia y alejándolo. Ambos miraron hacia atrás con preocupación, pero no dijeron nada. Al irse, Raven permaneció inmóvil. Arriba, sola de nuevo, susurró para sí misma. ¿Dónde estás, Arthur? Arthur se crujió el cuello una vez. Su armadura silbó con los rayos residuales de la muerte anterior, y su espada larga del rey demonio reposaba perezosamente sobre su hombro. Miró alrededor del templo deforme y semisumergido, donde la realidad parecía oscilar entre una ruina atlante y un cementerio del reino de las sombras. Esto me aburre, dijo Arthur. ¿Dónde está ese jefe? Entonces el suelo tembló. De las sombras surgieron docenas de nagas serpenteantes, serpientes humanoides de escamas azules con runas brillantes grabadas en el pecho, ojos amarillos ardientes y lenguas silbantes. Pero no atacaron. Se deslizaron hacia un lado y comenzaron a cantar, golpeando sus tridentes contra el suelo a un ritmo que hacía vibrar el aire con tensión. Algo mucho más grande se avecinaba. El suelo del templo se abrió, y agua negra burbujeó como aceite, elevándose de él. Un naga azul gigante. 9 metros de altura, con espirales de grueso músculo de serpiente revestido de armadura. Tridentes del doble de su altura, arqueados con relámpagos rojos encadenados. Sus colmillos goteaban algo que parecía veneno, y sus ojos se clavaron en Arthur como un depredador que ve su última comida del siglo. Arthur arqueó una ceja, indiferente. ¡Qué entrada tan impresionante!, dijo, ajustando la empuñadura de la espada, y luego murmuró, olvidé cómo te llamas otra vez. Jenga. Jumba. Jumanji. Notificación del sistema. Derrota a Hima, el naga jefe. Ah. Hima. Se pronuncia enseguida. Hima dejó escapar un rugido escalofriante y se lanzó hacia adelante, con ambos tridentes girando y un trueno resonando tras él. Se movió con una velocidad engañosa, buscando empalar a Arthur en un golpe mortal en forma de X, pero Arthur ni siquiera abrió los ojos. Se hizo a un lado en el último segundo, perezoso, tranquilo, como si esquivara a un bicho molesto. Y entonces, con un movimiento de su mano izquierda, autoridad del gobernante. Los tridentes se detuvieron, aún empalados, el suelo temblaba mientras una fuerza invisible los mantenía en su lugar. Hima forcejeó, sus músculos se tensaron, pero no se movieron. Arthur abrió sus brillantes ojos azules. Y sonrió con suficiencia. Mundo equivocado, jefe equivocado, día equivocado. Apretó su espada larga del rey demonio. Un rayo rugió a lo largo de su filo, condensándose en un único y furioso arco de destrucción. El templo brilló con un destello blanco azulado cuando Arthur asestó un solo tajo, solo uno, y el aire se partió en dos. Una ráfaga de tormenta siguió al ataque. Un rayo estalló en una esfera alrededor del golpe, vaporizando la piedra, destrozando pilares antiguos y empujando a Hima hacia atrás con tal fuerza que atravesó 3 paredes antes de desplomarse, empalado contra el altar central del templo. Su cuerpo se estremeció. Y entonces has derrotado a Hima, el jefe naga. Arthur giró la espada una vez y la envainó tras su espalda con un crujido de electricidad. ¡Qué lástima!, murmuró, mirando el espacio vacío donde había estado Hima. En realidad esperaba hacer algo de ejercicio. Entonces ¡bing! Un suave tintineo resonó en la cabeza de Arthur cuando una ventana familiar del sistema apareció parpadeando. Subes de nivel. Objetos adquiridos. Frasco de saco de veneno X10 efecto. Úsalo para recubrir un arma o crear un veneno. Arthur arqueó una ceja al leer la descripción del objeto. Tiene un aspecto asqueroso e inútil, murmuró con una leve sonrisa, guardándolo en su inventario con un instante de reflexión. Me servirás bien, supongo que con el tiempo. Se giró hacia los restos del cuerpo caído de Hima, al igual que los demás. Arthur dio un paso adelante.
Entrecerró los ojos, brillando como dos novas gemelas bajo su capucha envuelta en sombras. Como ya he extraído a los demás, solo queda tú. Levantó la palma de la mano hacia el cadáver. Una niebla negra se arremolinaba alrededor de sus dedos como humo danzando al revés. La mazmorra tembló levemente, como si incluso sus antiguas paredes supieran lo que venía a continuación. La voz de Arthur resonó baja, aguda y rotunda. Levántate. Las sombras se arremolinaban como una tormenta. Relámpagos oscuros y luego se alzó. Ojos azules brillantes se abrieron de golpe. Su armadura de obsidiana, ahora forjada de pura sombra, sus tridentes gemelos envueltos en llamas arcanas. Lo que una vez fue una monstruosa serpiente, ahora inclinaba la cabeza ante Arthur, renacido en silenciosa lealtad. El sistema respondió. Extracción de sombras completada. Nombre de la sombra. Caballero de élite. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa satisfecha. Perfecto, Jima, ese será tu nombre de nuevo. La nueva forma de la sombra se inclinó, silenciosa e inmóvil, pero la energía letal que emanaba de él era innegable. Arthur, preparándose para partir, echó un último vistazo a su alrededor, aún resonando con las réplicas de su último golpe. Entonces, Din. Otra notificación del sistema se desplegó ante sus ojos, brillando tenuemente en el aire cargado. Pasar al nivel 3 de la mazmorra Legión de las Sombras Legado. Arthur parpadeó. Espera, ¿qué? Sus ojos se abrieron de par en par con una breve sorpresa. Pensé que me iban a echar como la última vez, miró la pantalla, con una lenta sonrisa que se dibujaba en su rostro la comisura de sus labios. Bueno, entonces, no te importa si lo hago. Si el mundo se hizo añicos y se recompuso a su alrededor como cristal derritiéndose en llamas, doblándose y rompiéndose hasta que finalmente lo escupió a un lugar que apestaba a hielo, silencio y muerte. Mazmorra Legión de las Sombras Legado, nivel 3. Arthur aterrizó con un gruñido, la nieve crujiendo bajo sus botas. Una explosión de polvo blanco se encendió con el impacto, arremolinándose alrededor de su figura como un sudario. Se enderezó lentamente, sacudiéndose la escarcha del hombro mientras su aliento se enroscaba frente a su rostro como niebla. El aire era gélido. El frío se clavaba en los huesos como cuchillos. Imponentes pinos de obsidiana lo rodeaban en todas direcciones, tan altos que sus copas se desvanecían en un velo de niebla blanca y pálida. El silencio era extraño. Ni pájaros, ni animales, nada. Me estoy hartando de estos malditos turnos, murmuró Arthur, con la voz apagada en el bosque muerto. Si fuera un tipo normal, estaría babeando en un rincón con todas estas tonterías alucinantes. Dio un paso al frente. Adiós. 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 El silencio desapareció y el mundo se puso en movimiento. Las flechas chirriaban desde todas direcciones. Los instintos de Arthur se encendieron, sus ojos brillaron con un azul gélido. Se giró hacia un lado, dejando que una flecha le rozara la mejilla. Otra vino por detrás y se agachó. Una tercera, la atrapó con 2 dedos. Luego una cuarta. La expresión de Arthur ni siquiera cambió mientras su mano libre se alzaba perezosamente. Autoridad del gobernante. La última flecha se congeló en el aire. Sin siquiera mirar, Arthur giró la muñeca y la flecha giró hacia atrás como un boomerang mortal, deslizándose hacia el dosel. Un grito de dolor. Un cuerpo pálido se desplomó de los árboles, aterrizando de bruces en la nieve. El impacto levantó una nube blanca, pero Arthur no se inmutó. Su mirada brillante permaneció fija al frente. La figura caída gimió. No era humano. Extremidades largas y esbeltas. Armadura cubierta de escarcha, grabada con runas. Piel tan pálida como la nieve misma, con brillantes ojos azules. Arthur entrecerró la mirada. TSK, elfos de hielo. Como si ese nombre los convocara, el bosque despertó. Figuras cayeron de los árboles, casi silenciosas, como fantasmas. Docenas. Sus armaduras brillaban como glaciares agrietados. Algunos tenían los rostros cubiertos por intrincadas máscaras de hueso y escarcha. Arcos desenvainados. Espadas desenvainadas. Su aliento ni siquiera empañaba el aire. Eran la tormenta. Arthur encogió los hombros, crujiendo el cuello con un suspiro. Extendió la mano. Con un pulso de oscuridad pura, su espada larga del rey demonio surgió, su hoja de obsidiana crepitando con vetas de relámpagos azules. Apoyó la espada con indiferencia sobre sus hombros, sosteniéndola con una mano perezosamente, como si esto no fuera más que un paseo por el bosque. Podrías haber esperado a que entrara en calor un poco, ¿sabes? Murmuró, mirando a izquierda y derecha.
Pero bueno, en otro lugar, Tierra 3 el paisaje era un cadáver humeante de lo que una vez pudo haber sido un centro clandestino del sindicato, ahora solo metal retorcido, torres de satélite rotas y tierra ennegrecida. El anillo de poder flotaba sobre los escombros, con una energía verde brillante escaneando cada centímetro del terreno en espirales de datos. Su anillo latía débilmente. Escaneando, no se detectaron formas de vida extrañas. Apretó los dientes. Una vena latía en su sien. Maldita sea. Gruñó, agarrándose la cabeza, con el cuerpo dando tumbos en el aire como si lo hubiera golpeado una fuerza invisible. Un dolor le atravesó el cráneo como 1000 agujas. El anillo siseó, como un parásito que se alimenta demasiado tiempo de su huésped. No puedo seguir haciendo esto, gruñó para sí mismo, tambaleándose por el aire, con una mano todavía agarrándose la cabeza. Este bastardo no está por ningún lado. Ni un alma. Ni rastro. El tipo que luchó contra Johnny Kick simplemente desapareció. Se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo y grava. Pasó un momento. Entonces se golpeó el lateral de la máscara. Hombre búho. Hubo un clic. Una pausa. La voz que respondió fue fría. 0. Calculadora. Informe. No hay nada, siseó Power Ring entre dientes. Ni siquiera energía residual. Es como si hubiera desaparecido. Owlman no respondió de inmediato. Solo ese silencio incómodo y calculador que siempre le ponía los pelos de punta a Power Ring. No puedo seguir, admitió Power Ring, con la respiración entrecortada. Si presiono esto más, voy a estar en un estado lamentable. Silencio de nuevo. Entonces Owlman habló, con calma. Es el anillo, ¿verdad? Una pausa. Sí, murmuró Power Ring, apenas capaz de terminar la palabra. Su mano temblaba. El resplandor verde alrededor de su cuerpo parpadeó. Bowman finalmente exhaló pequeña y lentamente. No fue exactamente un suspiro. Algo más frío. Vuelve, entonces. No tiene sentido seguir buscando. Aparecerá, tarde o temprano. Suenas demasiado seguro de eso, murmuró Power Ring, presionándose la sien con el puño de nuevo. Digamos, dijo Owlman, con una voz cargada de una inquietante certeza, si mi intuición no me falla, este hombre podría ser incapaz de esconderse por mucho tiempo. ¿Cuál es? Un instante. El comunicador crepitó. Entonces, la voz de Owlman regresó, gélida y lenta. Lo entenderás cuando estés aquí. La línea se cortó. Anillo de poder se quedó, en las ruinas, destellos verdes centelleaban a su alrededor, el viento arrastraba cenizas a sus pies. Miró al horizonte con los ojos entrecerrados y temblorosos. ¿Qué demonios planeas ahora, hombre búho? La nieve se agitaba bajo las botas de Arthur mientras se movía como un fantasma por el bosque azotado por la ventisca. Árboles altos y esqueléticos se alzaban como titanes congelados, con sus ramas quebradizas por el hielo. Y a su alrededor, la muerte lo seguía. Un escuadrón de elfos de hielo, altos y gráciles, corría entre los árboles, con movimientos rápidos y silenciosos. Las flechas silbaban en el aire en descargas sincronizadas. Arthur no perdió el tiempo. Con un movimiento rápido de su mano, la autoridad del gobernante cortó la trayectoria de múltiples flechas en pleno vuelo, redirigiéndolas de vuelta a las gargantas de los arqueros, que gorgotearon y cayeron como sacos de carne. Arthur se giró con sus brillantes ojos azules, esbozando una sonrisa burlona. Copos de nieve con arcos. Otro apareció por detrás, con la hoja reluciendo de escarcha. Arthur se apartó. Con un solo arco horizontal de su espada larga del rey demonio, el elfo se partió en dos en el aire, y su cuerpo se estrelló contra la nieve mientras la sangre chisporroteante derretía el suelo. Entonces sintió sus pasos atronadores. Arthur se giró lentamente. Emergiendo de la línea de árboles como una maldita leyenda, emergió el último de ellos. Un alto guerrero elfo de hielo, vestido de hierro azul oscuro, cabalgando sobre un enorme oso polar acorazado, con ojos blancos y un aliento humeante como un horno. Ah, el jefe del forraje, murmuró Arthur, colgándose su espada larga del rey demonio al hombro con indiferencia. La bestia rugió, cargando contra Arthur con la fuerza suficiente para hacer añicos un árbol. El elfo de hielo alzó su espada, listo para atravesarlo con la nieve. Arturo esperó entonces. Préstame tu brazo. De repente, los músculos del elfo se contrajeron violentamente, su brazo se sacudió hacia abajo, la autoridad del gobernante tomó el control. Con un movimiento rápido del dedo de Arturo, la espada del elfo se clavó directamente en el cráneo de su montura, empalando al oso con un crujido espantoso.
La bestia gimió de dolor y se desplomó, lanzando al elfo a rodar por la nieve. El elfo de hielo apenas tuvo tiempo de procesar lo sucedido cuando, ¡crack! Arturo ya estaba de pie junto a él, aplastándole la cabeza con una bota contra la escarcha como si fuera de cristal y vergüenza. Siéntate, murmuró Arturo con frialdad, con los ojos aún brillantes. El cadáver se estremeció una vez. Luego se quedó quieto. El silencio regresó al bosque. Solo el viento aullaba ahora. Arturo exhaló y miró la nieve que caía con desinterés. Trajiste un oso a una pelea de monarcas, el viento silbaba una melodía lúgubre entre los árboles, haciendo crujir la nieve manchada de sangre. Arthur permaneció inmóvil un instante, observando los cadáveres de los elfos caídos y al enorme oso de hielo, sumido en un sueño eterno. Sus ojos brillaban tenuemente. Un pulso de poder irradiaba de él como un latido. De acuerdo, es hora de reconstruir mi ejército. La mayoría ya han vuelto a casa. Su mano se alzó, con los dedos abiertos, ordenando con autoridad regia. Levántate. Un pulso de magia de sombras explotó, enroscándose como zarcillos en el suelo del bosque. Las sombras se alzaron, con los ojos brillando con una luz sobrenatural. Uno a uno, los elfos de hielo en las sombras se alzaron, sus cuerpos envueltos en oscuridad, con armaduras reforzadas con acero negro espectral. Incluso el enorme oso se levantó, ahora con una armadura forjada de pura sombra, gruñendo bajo y listo. Y con la misma rapidez, ¡flu! Todos se hundieron en la sombra de Arthur, tragados por el abismo bajo sus pies. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Arthur rió entre dientes mientras limpiaba con indiferencia su espada larga del rey demonio contra su capa. Supongo que no puedo hacer trampa en esta mazmorra, dijo divertido. No se permiten soldados de la sombra. Si no, no me molestaría en luchar contra estos tipos yo mismo. Hizo una pausa, con la espada ahora apoyada sobre sus hombros, mientras caminaba lentamente por el sendero nevado. Aún así, lo entiendo. Quieres que me los gane con mi propia fuerza. De acuerdo. Seguiré tu juego, como siempre. Entonces una voz resonó por el claro, aguda y cargada de magia. Vaya, humano. Eso fue impresionante. Para ser un salvaje de sangre caliente. Arthur se detuvo a medio paso. Su sonrisa burlona regresó. ¿Ah, sí? Me preguntaba cuándo te revelarías. Giró la cabeza lentamente y lo vio de pie sobre una roca congelada. Otro elfo de hielo, envuelto en una capa de escarcha forrada de piel, irradiaba un poder mágico puro. Runas azules latían en sus brazos, y su mirada era tan fría que podía congelar el fuego. Baruka. Notificación del sistema. Jefe identificado, derrota a Baruka, líder de los elfos de hielo. Arthur entrecerró los ojos, brillando ferozmente mientras bajaba la espada en una mano, dejándola zumbar con un rayo una vez más. Bueno, ¿qué sabes? Da la casualidad de que a mis nuevos soldados les falta algo, un comandante. Baruka permaneció inmóvil como un fantasma a punto de atacar. Arthur ladeó ligeramente la cabeza y luego levantó la mano izquierda, con los 5 dedos extendidos. Te doy 5 minutos, dijo con frialdad, con una voz que cortaba el silencio. 5 minutos para intentar matarme. Giró la muñeca, haciendo crujir los nudillos para darle más efecto. Entonces, sin dudarlo, levantó lentamente su espada larga del rey demonio, apoyándola contra su hombro. El metal vibraba con un poder latente. Y cuando pasen esos 5 minutos, y yo siga en pie, apuntó la hoja hacia Baruka. Digamos que, entonces te verás muy diferente. Baruka entrecerró los ojos. Las runas de su cuerpo latían con energía arcana. La niebla se espesó. El frío se hizo más intenso. ¿Te atreves a burlarte de mí, humano? Siseó Baruka. ¿No te quedarás en pie? Estarás congelado bajo mis pies. En un instante, desapareció. La sonrisa de Arthur se ensanchó. Aquí vamos. La daga de Baruka silbó en el aire, apuntando a la garganta de Arthur por detrás, pero se topó con acero. Clan. Arthur giró lo justo para bloquear con la parte plana de su espada. Una onda expansiva reverberante surgió del choque. Baruka se giró hacia atrás, sus botas deslizándose por el suelo helado con grácil velocidad. Arthur ladeó la cabeza. Ser parado por una espada tan grande como esta. La levantó ligeramente con una mano como si no pesara nada. ¿Cómo te sientes? Baruka gruñó y desapareció de nuevo, en modo sigiloso. Su cuerpo se fundió en la niebla blanca, su presencia oculta por completo que ni siquiera su aliento dejó rastro. Los copos de nieve se ralentizaron. El mundo se quedó en silencio.
Los ojos brillantes de Arthur se movían a la izquierda, luego a la derecha. Por un segundo, pareció que ni siquiera él podía seguirlo. Pero entonces se movió. Baruka reapareció detrás de Arthur, con ambas dagas en cruz, listas para atravesarle la columna. Pero se detuvieron. A centímetros del cuello de Arthur, paralizado a mitad del golpe. Arthur ni siquiera se inmutó. Su mano izquierda estaba extendida, con los dedos ligeramente curvados. La autoridad del gobernante latía como la gravedad misma. Buen intento. Arthur giró la cabeza lentamente. La mirada en sus ojos era serena y amenazante. Sin decir palabra, giró y asestó una brutal patada circular, lanzando a Baruka por la nieve, estrellándose contra el tronco congelado de un árbol. El hielo se rompió como cristal a su alrededor. Arthur exhaló por la nariz. Tranquilo. Impasible. Miró al cielo brumoso y luego a la sombra de sus propias botas. Quedan 3 minutos. Baruka gimió, levantándose lentamente del cráter que su cuerpo había excavado en la nieve, manchando de sangre el polvo blanco bajo él. Su cuerpo se estremeció, no de miedo, sino de pura rabia. La escarcha a su alrededor se disparó violentamente, la magia salvaje reaccionó a su furia. Vientos fríos aullaban entre los árboles mientras la temperatura se desplomaba. Su orgullo había recibido el golpe con más fuerza que su cuerpo. Sus runas brillaban con un azul gélido. Sus puños temblaban de ira. Arthur bajó con indiferencia la espada larga del rey demonio, con la hoja humeando por el uso reciente, y con una expresión casi aburrida, la desequipó, haciéndola desaparecer en una nube de humo negro, de vuelta a su inventario. De acuerdo, dijo Arthur, girando el cuello con un crujido de satisfacción. Levantó ambas manos en el aire en una fingida rendición, mostrándole a Baruka una sonrisa irrespetuosa. Sin armas. Solo manos. Te ayudaré. El ojo de Baruka se crispó. Su boca se torció con odio. Tú, insolente. Se desvaneció, la nieve explotó tras él mientras se lanzaba hacia adelante con una velocidad sobrenatural, con las dagas desenvainadas y una niebla blanca arremolinándose como un vórtice a su alrededor. Clic. Clic. Corte. Cada golpe de Baruka llegaba como un rayo, rápido, quirúrgico, dirigido a la garganta, las costillas, el corazón. Pero Arthur los esquivó todos, ladeando la cabeza unos centímetros, balanceando el cuerpo con perfecto control. Sus brillantes ojos azules se clavaron en cada movimiento de Baruka, leyendo su ritmo como un libro abierto. Golpe. Agacharse. Cortar. Inclinarse hacia atrás. Apuñalar. Esquivar. La sonrisa de Arthur se ensanchó mientras retrocedía, cada paso sin esfuerzo. Entonces, un leve siseo provino de una de las espadas de Baruka. Arthur entrecerró los ojos. Oh, dijo con una risita divertida, esquivando un corte diagonal. Veneno en esas dagas. Nada mal, Baruka rugió y alzó ambas espadas para un último corte cruzado, con el objetivo de henderle la cara a Arthur. Pero Arthur se movió más rápido. Agarró la muñeca de Baruka a mitad del ataque, apretándola con fuerza como una tenaza de acero. El cuerpo del elfo quedó inmóvil en el aire, con una expresión de dolor. ¡Ah-ark! Gritó Baruka, dejando caer una daga por la presión. Arthur se inclinó y susurró con una sonrisa. ¿Algún problema? Baruka respondió con 2 rápidos puñetazos al pecho de Arthur, golpes desesperados, más por la ira que por la habilidad. Apenas lo hicieron estremecer. La sonrisa de Arthur no se desvaneció. Muy decepcionante para alguien en la cima de su habilidad. Entonces ¡bam! La bota de Arthur se estrelló contra la cara de Baruka, lanzándolo por los aires como una bala de cañón. Se estrelló contra un árbol, el tronco explotó en pedazos de madera y la nieve se derrumbó sobre él. Arthur negó con la cabeza, sacudiéndose la escarcha del hombro. 2 minutos. Del montón de nieve y astillas, Baruka explotó de nuevo, con runas que brillaban carmesí, y todo su cuerpo emanaba rabia. Sus ojos ardían, ya no fríos, sino llenos de odio. ¿Te atreves? Bramó Baruka. ¿Te atreves a tratarme como a un insecto? Te mataré y daré tu cadáver a los osos de hielo. Arthur arqueó una ceja, frunciendo el ceño. Literalmente quiero que hagas eso, amplió ligeramente su postura, volviéndose más tensa, más preparada. Si no, dijo con ojos brillantes y una sonrisa fría, esto seguirá siendo aburrido. Baruka desapareció de nuevo. Solo que esta vez, era diferente. Silencio. Nieve. Niebla. Luego, cortes. Múltiples. Rápido. Demasiado rápido. Uno vino desde la izquierda, pero Arthur lo esquivó.
Otro desde la derecha lo bloqueó con su guantelete de hueso del juicio final, atrapando la hoja con un tintineo. Otro desde atrás lo bloqueó con el segundo guantelete. Giró, atrapando más golpes, la ráfaga de espadas entonaba una canción mortal mientras Baruka desaparecía y reaparecía como un fantasma en la nieve, cada ataque más rápido que el anterior. Arthur sonrió, las placas de hueso de sus guanteletes crujiendo de energía. Bueno, dijo, agachándose para esquivar un corte y enviando un codazo al aire. Esto es una mejora, pero ¿cuánto tiempo más podrás seguir así? La respiración llena de rabia de Baruka resonó en la niebla, su sigilo se mezcló con su furia, el aire prácticamente zumbaba de tensión. Arthur flexionó los dedos lentamente, los nudillos crujiendo como las manecillas de un reloj de cuenta regresiva. Sus ojos azules brillantes perforaban la tormenta blanca, escudriñando cada copo cambiante, cada sutil crujido en la nieve. Su concentración era inquebrantable. Baruka no volvió a atacar. No pudo. Pasaron los segundos. Entonces, con un leve jadeo, el elfo salió a trompicones del velo empapado de nieve, con su sigilo roto y el cuerpo destrozado. Su capa, antes prístina, estaba rasgada y empapada en sangre, su piel rúnica parpadeaba como un encantamiento fallido, y su respiración, superficial, desesperada. Aún así, en su mano, permanecía una daga. Su orgullo se aferraba a esa hoja como si fuera su alma. Arthur dio un paso al frente. Se acabó el tiempo, elfo. Y en ese instante, todo cambió. Los ojos de Arthur se encendieron, brillando como supernovas gemelas al activarse su sed de sangre. Un pulso de puro terror primigenio explotó desde su interior, una invisible ola de presión que aplastó el aire, deteniendo el viento en un aullido. Baruka se quedó paralizado. Abrió los ojos de par en par, con los labios temblorosos. Por primera vez, el asesino a sangre fría de los elfos de hielo sintió miedo verdadero, de esos que desgarran huesos y almas por igual. Miró a Arthur a los ojos. Y lo que vio fue la muerte hecha realidad. No. Gruñó con la voz entrecortada. Con un último acto de desesperación, Baruka rugió, y su magia se disparó. Una enorme explosión de magia de hielo estalló a su alrededor. Altísimas púas de escarcha dentada surgieron del suelo como la ira de la naturaleza encarnada, la tormenta de nieve se convirtió en un huracán de cuchillas de hielo. Un espectáculo de poder. Pero Arthur no lo sintió como un espectáculo de poder, lo vio más como un grito de muerte. Avanzó lentamente, como un dios que separa un mar de elementos inferiores. La ventisca lo azotó. Las agujas de hielo se dirigían hacia su cuerpo. Pero la escarcha bien podría haber sido una molestia leve. No se detuvo. No se podía detener. Baruka apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Arthur estuvo justo frente a él, con el puño ya cerrado. No, monarca de, boom. El puñetazo de Arthur atravesó el torso del elfo. La sangre y el hielo estallaron tras él como un resorte carmesí. La fuerza cedió en la armadura, las runas, las costillas, todo. Ahora, a escasos centímetros, Arthur sostenía el puño en pose aún hundido en el pecho de Baruka, mirándolo directamente a los ojos. El frío absoluto del mundo que los rodeaba no era nada comparado con la expresión gélida e implacable del rostro de Arthur. Los labios de Baruka se movieron, apenas emitiendo un sonido. Arthur retrajo lentamente el brazo, mientras un vapor carmesí emanaba de su guantelete. Baruka se desplomó de rodillas, con los ojos aún abiertos por la incredulidad, mientras la sangre empapaba la nieve bajo él. Entonces se desplomó de bruces, sin vida. Arthur se quedó inmóvil un instante, con el viento arremolinándose a su alrededor. Entonces, sin dudarlo, se arrodilló junto al cuerpo caído. Su mano presionó la fría y pálida espalda del cadáver de Baruka. Las runas grabadas en la carne del elfo parpadearon una última vez, antes de oscurecerse. Los ojos de Arthur volvieron a brillar con un azul etéreo y penetrante mientras pronunciaba una sola palabra de mando. Levántate. Las sombras en el suelo temblaron. Luego se arremolinaron. Un charco de oscuridad se extendió como tinta sobre la nieve, y el bosque pareció alejarse con miedo. Un momento después, emergió una figura. Baruka, renacido. Pero ya no era carne. Su cuerpo era negro como la medianoche, revestido de una armadura oscura y espectral. 2 dagas de sombra latían en sus manos, con forma de colmillos etéreos. Sus ojos brillaban con la misma luz azul penetrante que los de su amo, fríos, calculadores y llenos de lealtad. Arthur se puso de pie. Baruka, el caballero de élite. Su voz resonó firme, afilada como una espada. No está mal. Dio un paso más cerca. El viento se detuvo como si esperara su veredicto.
De ahora en adelante, liderarás a los demás elfos de hielo. El elfo sombrío se arrodilló, con la cabeza gacha y las dagas cruzadas sobre el pecho en solemne respeto. De repente, Arthur sintió que el aire se ondulaba, el espacio se deformaba a su alrededor como un espejo roto, entrecerró los ojos mientras el mundo se retorcía una vez más. Otra vez no. El mundo se fracturó. El espacio se retorció como un cristal golpeado por un martillo. La luz se dobló. El tiempo se quebró. ¡Bum! Arthur fue arrancado de la mazmorra, lanzado a través de las grietas de la realidad y devuelto al mundo de la vigilia con un fuerte crujido de energía desplazada y una ráfaga de niebla sombría. Sus botas crujieron contra el hormigón. Arthur giró los hombros y gimió, sacudiéndose el polvo. Empiezo a odiar la teletransportación, exhaló lentamente mientras observaba su entorno. Los últimos jirones de niebla de la mazmorra se disolvieron a su alrededor. Sonrió, medio satisfecho con su esfuerzo. Estos soldados deberían ser suficientes, dijo, sintiendo las nuevas sombras retorciéndose bajo sus pies como leales a huesos. Junto con Doom y Galatea, puedo enfrentarme al sindicato. Din. Has subido de nivel. Objeto adquirido. Daga de Baruka. Arthur fijó la mirada en el menú del sistema mientras este se desplegaba ante él con una luz pulsante. La hoja brilló en su mano, pulida, afilada y fría al tacto. Daga de Baruka, un arma heredada de los asesinos elfos de hielo. Otorga un aumento en el poder de ataque y reduce drásticamente el peso de su portador, lo que aumenta su agilidad. Arthur ladeó la cabeza, indiferente. No es lo mío. Le dio la vuelta una vez y la guardó en el inventario del sistema. Baruka, puedes quedártela. Le dará un buen uso. Apretó el puño y la barra de estado se desplegó. Barra de estado: nombre, Arthur Blackwind. Trabajo, Monarca de las Sombras. Título, Segador Solar. Nivel, 100, 104 fatiga, 10 PV, 8100 PM, 9700 fuerza, 201, 205 salud, 165, 171 agilidad, 170, 175 inteligencia, 192, 200 sentido, 141, 150 puntos de habilidad disponibles. 12, 0 habilidades pasivas. Tenacidad, nivel 1, Gambito de la locura. Inmunidad al control mental, miedo y desventajas basadas en la cordura. Específico del trabajo. Habilidades: extracción de sombras, intercambio de sombras, dominio del monarca. Habilidades: sed de sangre, nivel 2, autoridad del gobernante, mutilación acometida de espada, equipo piel endurecida con omega, collar forjado en el abismo, inventario, guanteletes de hueso del juicio final, collar forjado en el abismo, conjunto de armadura de caballero, azarate, espadón del inframundo, espada de Prometeo, vial de sangre anticriptoniano, épico, rayo destrozado, espada larga del rey demonio, espada de kriptonita, guanteletes solares, frasco de saco de veneno, X10, daga de Baruka, llave de la torre del destino, llave de la mazmorra, legión de las sombras, legado a Arthur. Cerró el menú con un gesto de su dedo, sonriendo, ensanchándose. Debería, BZZZT. Un zumbido agudo y eléctrico salió disparado de su bolsillo. No era un tono de llamada. Solo esa estática penetrante de alta frecuencia. Arqueó una ceja y golpeó el lateral del dispositivo. Oye, Lex, quiero decir Alexander, olvídalo. Lo mismo. Una pausa. Entonces llegó la voz, cortante, aguda, con un toque de genialidad frustrada. Llevo 24 horas intentando contactarte. Arthur parpadeó, esbozando una sonrisa tímida. Mi error. Pensé que habías muerto. No es que hubiera sido impactante, pero aún así, una pequeña advertencia para la próxima vez. Arthur rió entre dientes. Tranquilo. Me eché una siesta en otra dimensión y volví más fuerte. Ya sabes, lo de siempre. ¿Te apetece bromear en esta situación? ¡Genial! Mientras estabas ocupado con lo que fuera, terminé como el 20% de la máquina. Arthur arqueó una ceja. ¿Solo el 20%? ¿Qué esperabas?, espetó Alexander, visiblemente molesto. Estoy haciendo ingeniería inversa de tecnología de anomalías cuánticas durante una crisis global sobrehumana sin financiación. El 20% es un milagro en estas condiciones. Me parece bien, murmuró Arthur. ¿Cuál es el problema? Recursos exóticos. De esos que casualmente acapara el sindicato. Arthur sonrió, bajando la voz una octava. Ya lo hablamos, puedo ir a por ellos. Una pausa. ¿Tan seguro estás?, preguntó Alexander, sin disimular su incredulidad. Luego suspiró. Muy bien. No tenemos elección. Y se nos acaba el tiempo. A todos. Esa frase hizo que la sonrisa de Arthur flaqueara. Su voz se volvió más tranquila. ¿Qué quieres decir con eso?
Te lo dije, te lo explicaré cuando nos veamos en persona. Se oyó un breve crujido. Pero ahora no. Tengo algo más para ti. Te enviaré las coordenadas. Ve allí primero. Encontrarás algunas armas, las que diseñé específicamente para darte ventaja contra los miembros del sindicato. También debería contarte sobre sus debilidades. Arthur se animó. No hace falta que ya las conozca. También armas personalizadas, construidas para mí. Tú sí que sabes cómo consentir a un hombre. Más bien dispositivos que armas, y no te hagas ilusiones. Los construí con la ayuda de tu sombra. Bueno, mi sombra. No, espera, el otro Lex. Alexander gimió. Solo quiero que sepas que uno de los dispositivos que dejé puede interrumpir la conexión de John y Kip con la fuerza de la velocidad en un radio determinado. Los ojos de Arthur se abrieron de par en par, con chispas de interés brillando tras ellos. Eso es de gran ayuda. ¿Por qué no lo usaste antes? Porque no soy lo suficientemente fuerte como para acercarme tanto a él sin convertirme en pasta. Arthur gruñó. Claro, pregunta estúpida. Lo dijiste tú, no yo. La sonrisa de Arthur se detuvo, se giró, entrecerrando los ojos hacia el horizonte mientras las nubes de tormenta se cernían como un presagio. De acuerdo, terminemos con esto de una vez. Bien. Me mantendré en contacto. La noche era tensa. Viva. Una brisa fría aullaba sobre los esqueletos de acero del paisaje urbano mientras Arthur Blackwind se erguía en lo alto de un imponente rascacielos, su silueta, nítida e inquebrantable. A su lado, Galatea flotaba ligeramente por encima del tejado, con los brazos cruzados y la capa ondeando al viento como una bandera de batalla. Sus ojos brillaban tenuemente, fijos en su objetivo. Una torre. No cualquier torre. Un monolito de acero y arrogancia, coronado con un emblema blanco ardiente. Una U que brillaba como el ojo de un dios en el horizonte. Arthur exhaló lentamente. Su voz cortó el viento como una espada. Ya recogid los pequeños artilugios de Luthor, hizo crujir los nudillos. Las sombras palpitaban en sus guanteletes. Hora de atacar. Galatea, a volar. Ella esbozó una sonrisa maliciosa, arrodillándose ligeramente antes de elevarse en el aire junto a él. Como órdenes, mi rey. Dentro de la torre, un guardia aburrido permanecía junto a la ventana, bebiendo de una taza de café tibio, mientras escudriñaba perezosamente el tranquilo horizonte. Otro maldito turno, nadie lo hará, murmuró, frotándose los ojos. Algo se movió. Frunció el ceño. A lo lejos, algo se acercaba en la oscuridad. ¿Es un pájaro? Se inclinó hacia adelante. Crecía. Rápido. Espera, es un... Crash. El cristal se rompió como hielo bajo un mazo cuando Arturo y Galatea irrumpieron por la ventana a velocidad supersónica. Antes de que el guardia pudiera gritar, la mano de Arturo le tapó la cara, estrellándolo contra el suelo de hormigón con una fuerza estremecedora. El hombre murió antes de siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Arturo se puso de pie, con los ojos brillando de un azul frío y quirúrgico, sacudiéndose el cristal del hombro como si fuera polvo. De acuerdo, dijo, y su voz resonó por toda la cámara. Ahora, sal. Las sombras respondieron. De la oscuridad surgió una ola negra. Elfos de hielo, con sus armaduras escarchadas y relucientes bajo las tenues luces rojas de emergencia, emergieron como espectros. Sus ojos ardían con frialdad. Y guiándolos, Baruka. Se arrodilló ante Arturo, silencioso y letal, aún envuelto en escarcha y amenaza. Arturo buscó en su inventario la daga, la hoja original de Baruka, que ahora resonaba con poder. Se lo entregó. Baruka, declaró Arthur con una voz como un tambor de guerra. Lidera a los elfos de hielo y desata el caos sobre ellos. Encuentra lo que le expidió. No dejes nada de valor sin tocar. Baruka hizo una reverencia. Y con eso, las sombras estallaron. Los elfos de hielo desaparecieron en los pasillos, arrastrándose por las paredes, fundiéndose en los respiraderos, deslizándose por las grietas como la muerte encarnada. Baruka corrió hacia la oscuridad, con dos dagas danzando en sus manos. Arthur se giró, con la capa ondeando, pasando por encima del guardia destrozado mientras las alarmas comenzaban a sonar por todo el edificio. Será ideal, le murmuró a Galatea con una sonrisa, si los acabamos a todos, aquí y ahora. Cubierta de mando de Orulman, un centro neurálgico oscuro y amenazador, excavado en el corazón de la alta torre del sindicato, con frías paredes de acero, interminables filas de monitores parpadeantes, flujos de datos provenientes de todos los continentes, señales de vigilancia que abarcaban dimensiones.
La única luz en la sala provenía del resplandor azul parpadeante de las enormes pantallas que rodeaban la alta silla con forma de trono en el centro. Ullman estaba sentado allí, con los brazos descansando tranquilamente sobre los reposabrazos de obsidiana, su capa envuelta como un sudario de intelecto y amenaza. Su máscara reflejaba la luz de los monitores cuando una señal del sector C1 apareció de repente. Allí estaba Arthur Blackwind, de pie en medio del caos. Humo, chispas y tecnología del sindicato rota a su alrededor. Y miraba directamente a la cámara. Sin emoción. Sin miedo. Solo esos ojos penetrantes y una sonrisa lenta y deliberada. Crack. La pantalla se quedó estática después de que Arthur simplemente levantara la mano. Ullman entrecerró los ojos. Así que es él. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. El tipo de calma que indicaba que algo peligroso se estaba desvelando en su mente. Pensé que no se quedaría escondido para siempre. Golpeó los dedos, con la mente dándole vueltas con malicia calculada. Incluso anticipé que haría un movimiento, pero estas cosas que está desatando, más imágenes mostraron destellos, elfos de hielo, moviéndose como asesinos, diseccionando a operativos del sindicato. Se inclinó hacia adelante, con la mirada escudriñando, calculando. Johnny solo mencionó una sombra. Desde atrás, una voz sensual y divertida rompió la tensión. Superwoman. Apoyada contra la pared, con los brazos cruzados, vestida con su traje carmesí y obsidiana, sus ojos brillaban de emoción. Vaya, qué atrevida. Se apartó de la pared con una sonrisa maliciosa. Debería ir a saludarlo. Como es debido. Búho ni siquiera se giró. ¿Quieres decir que deberíamos? Su voz no transmitía emoción, solo lógica. Fría y precisa. Ultraman está fuera del planeta, sigue observando lo que le advertí. Esa anomalía, giró la cabeza ligeramente, lo justo para que la esquina de su lente brillante la captara. Lo que plantea la pregunta, él se levantó lentamente, como una tormenta a punto de desatarse. ¿Sabía este hombre que Ultraman no estaría aquí? Superwoman ladeó la cabeza, sin perder la sonrisa. ¿A quién le importa? Su voz estaba llena de arrogancia y anticipación. Podemos aplastarlo fácilmente. Solo es otra plaga. Vámonos. Búho se quedó mirando el material destrozado durante un largo segundo. En silencio. Entonces, se movió. Un movimiento rápido. Una decisión final. Se irguió, con la capa ondeando al tiempo que giraba hacia la salida, con Superwoman ya delante de él. Arthur abrió un camino de aniquilación por los pasillos. Con cada golpe de la espada larga del rey demonio, arcos de relámpagos azules surcaban el aire, crepitando, rugiendo, sedientos de sangre. Un guardia se abalanzó sobre él con un rifle de plasma. Arthur esquivó sin esfuerzo, dejando que el rayo pasara volando sin causarle daño antes de partir al hombre por la mitad con un tajo inverso. El cuerpo cayó antes de siquiera registrar la muerte. Otro escuadrón abrió fuego desde el final del pasillo. Balas y ráfagas de energía iluminaron el espacio, pero nunca lo alcanzaron. La autoridad del gobernante se activó con un sutil movimiento de sus dedos, y los proyectiles se congelaron en el aire, cayendo como lluvia. Arthur se abalanzó hacia adelante como una tormenta fantasma, su espada danzando a través del acero y el hueso por igual. Los hombres gritaron. El metal se derritió. Saltaron chispas. Un soldado intentó correr. Arthur chasqueó los dedos, y un rayo brotó de la espada, curvando el aire e impactando al hombre en la espalda. Su cuerpo se convulsionó y luego se desplomó. «Me estás haciendo perder el tiempo», murmuró, arremetiendo contra él mientras la carnicería continuaba. Galatea lo seguía, intacta, aniquilando a los rezagados como un ángel de la muerte. De repente, los ojos de Arthur brillaron con una luz azul demoníaca. Sus pupilas se entrecerraron al ver algo parpadear, una alerta desde sus sombras. «Los elfos de hielo encontraron algo», murmuró. Una sonrisa se dibujó en sus labios. «Es una cantidad enorme de kriptonita, debe ser la reserva de drogas de Ultraman». Rió entre dientes. «Tomáoslo todo», ordenó. «Va a ir bien en mi inventario del sistema». No necesitó ir a mirar para saber que sus elfos de hielo obedecían. Arthur y Galatea se adentraron en la torre. La estructura se volvió más fría, más metálica. Ya no había guardias, solo silencio y el leve zumbido de máquinas que parecían estar observando. Llegaron a unas puertas que parecían bóvedas. Con un siseo, se abrieron, revelando una vasta cámara circular, como una catedral, que latía con tecnología alienígena. El corazón de la torre. Arthur entró. Las luces parpadearon.
No por daños, esto era intencional. Galatea redujo la velocidad, con el rostro tenso. Mi rey, algo no va bien. Arthur levantó una mano, indicándole que se detuviera. Su mirada recorrió la habitación. Lo sé, dijo en voz baja. Mantente alerta. Un estruendoso ch-chung mecánico resonó cuando los enormes obturadores se cerraron de golpe, sellando cada salida en un abrir y cerrar de ojos. Entonces se oyó el zumbido. Empezó como un susurro, pero se convirtió en una vibración vibrante en sus huesos. Las paredes brillaron, vetas rojas, verdes y azules latiendo a través del acero. Tecnología inhibidora. Alto nivel. Diseñado para atrapar dioses. Arthur entrecerró los ojos. Una voz crepitó por los intercomunicadores. Suave. Medida. Fría. Esperaba que vinieras en persona. La voz de Ullman resonó en todos los altavoces, pero no era burlona. Era distante. Calculada. Te movías como un fantasma, continuó. Pero un fantasma que proyecta sombras, y las sombras se pueden rastrear. Una breve pausa. Ni siquiera necesitábamos provocarte. Hicieron que fuera aún más fácil atraparte aquí. Arthur miró fijamente las paredes brillantes, luego el techo. Ya vienen. De repente, 3 puertas selladas alrededor de la cámara se abrieron con un siseo definitivo y sincronizado, el metal crujiendo como bestias despertadas de su letargo. De la entrada norte, Ullman emergió. Tranquilo. Sereno. Su capa colgaba en perfecta quietud a pesar del zumbido de energía que los rodeaba. Sus lentes blancas pulsaban con flujos de datos, escaneando cada centímetro de Arthur en una milésima de segundo. Desde el este, un destello rojo estalló. Johnny Kip patinó hasta detenerse en un rayo. El suelo bajo sus botas se quemó y se agrietó. Su sonrisa era amplia, con un tic en los bordes de anticipación. Sus ojos ardían con la promesa de venganza mientras crujía los nudillos. Desde la puerta oeste, Power Ring entró tambaleándose como un borracho sosteniendo una bomba de relojería. Su brazo temblaba violentamente. El artefacto verde en su mano latía como un latido demasiado rápido para ser natural. El sudor le perlaba la frente, su mirada se movía, se crispaba, como si intentara resistirse a la misma voz en su cabeza. Entonces, el cristal se hizo añicos en el cielo. Superwoman descendió como la furia encarnada. Sus botas impactaron contra el suelo con un estallido sónico, las rodillas dobladas en un aterrizaje perfecto. Se levantó lentamente, con el cabello suelto y la capa a la espalda, los hombros erguidos como una semidiosa lista para la guerra. Los 4 se acercaron. Lentos. Metódicos. Un círculo de depredadores. Galatea se movió ligeramente frente a Arthur, con los puños apretados y su aura en ascenso. Johnny Key gladeó la cabeza. Esa sonrisa aún grabada en su rostro era como una cicatriz. Vaya, vaya, mira al chico sombra, acorralado como una rata, dijo con la voz impregnada de arrogancia. Nos volvemos a encontrar. Esta vez es la venganza por la última vez. Arthur no se inmutó. Simplemente sonrió. Tranquilo. Divertido. La cabeza de Power Ring se crispó. Su respiración se entrecortó. Está filtrando algo, dijo con voz áspera, con la voz quebrada y llena de pánico. Algo oscuro, el anillo dice que no es magia, quiere que me vaya, pero no lo dejaré. Gritó las últimas palabras, como si intentando ahogar el miedo que le susurraba en la cabeza. Superwoman dio un paso al frente, con las caderas balanceándose y los labios curvados en una sonrisa perezosa. Recorrió a Arthur con la mirada, lentamente. Como si disfrutara de la vista. Eres mono, dijo. Cultivador. Mandíbula fuerte. Su voz ronroneaba con picardía. Serías una buena compañía si te unes a nosotros. La mirada de Arthur se encontró con la de ella, indiferente, impasible ante su propuesta. Su sonrisa se desvaneció en algo más frío. Más afilado. No me dedico a la segunda mano, dijo simplemente. La sonrisa burlona desapareció de su rostro. Entrecerró los ojos, el aire a su alrededor se quebró como un alambre tensado. Entonces serás un buen cadáver cuando termine contigo. La voz de Ullman cortó el aire. Precisa. Controlada. Como si recitara un análisis calculado. Preveía un asalto, dijo, entrando de lleno en la luz. Lo que no esperaba, era un comandante que envía un ejército de sombras y aún así se atreve a entrar aquí solo con solo una de ellas. Hizo una pausa, observando a Arturo. Como memorizando cada detalle para repasarlo más adelante. Eso fue impresionante. Estúpido. Pero impresionante.
Galatea dio un paso al frente, con los hombros tensos y los ojos rojos como la sangre. ¿Te atreves a burlarte de mi rey? Gruñó, con la voz llena de veneno. Arturo no la miró. Solo levantó la mano ligeramente. Se detuvo de inmediato. Inhaló una vez. Enderezó los hombros, un estiramiento casual, como si acabara de despertar, no como si estuviera en el centro de una trampa diseñada por las mentes más peligrosas del mundo. Entonces su voz atravesó la tensión. Tranquila. Mortal. 4 de ustedes. 1 de mí. Dio un paso al frente. Casi parece injusto. Su mirada los recorrió uno a uno. La máscara impasible de Owlman, la sonrisa burlona de Johnny Kick, la figura temblorosa de Power Ring, la mirada entrecerrada de Superwoman. Qué lástima que, al parecer, Ultraman no esté aquí. Quizás entonces, habrías tenido una oportunidad. Suspiró como si todo esto fuera solo una pequeña decepción. No importa. Su expresión cambió. Solo ligeramente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No era alegría. Era inevitable. Muy pronto, ustedes 4 sabrán lo que significa caminar en la sombra. Dio un paso más. Servir en la sombra. Las luces alrededor de la habitación parpadearon de nuevo, no por la trampa, sino por él. La temperatura bajó. Su propia sombra se alargó de forma antinatural. Su voz se volvió más grave, pero golpeó con más fuerza, como el sonido metálico de un tambor de guerra resonando en los huesos. Y cuando sus cuerpos caigan, sus ojos brillaron con más intensidad. Las sombras tras él ondularon como una marea viva. Sus almas resurgirán. Conmigo. Un pulso emanaba de él, no energía, sino presencia. Como si la muerte acabara de notarlo. Galatea sonrió. Johnny Kick retrocedió un paso. El anillo de poder gimió. Y las manos de Owlman se crisparon tras su espalda. La voz de Arthur se cortó una última vez, suave como un susurro, fuerte como el destino. Bienvenidos al comienzo de su eterna servidumbre. Entonces, el aire se estremeció. Un pulso emanaba del cuerpo de Arthur, pesado y frío, como una nube de tormenta que se cernía sobre él. Sombras a sus pies, arrastrándose hacia afuera como zarcillos vivientes. De esa oscuridad, una figura se alzó. Un monstruo enorme, imponente, pero veloz y enroscado como una serpiente, con 2 tridentes girando en sus manos, su cuerpo ondeando con una armadura forjada en las sombras. Hima, el Naga. Arthur no los miró. Solo le susurró a Owlman, con una voz férrea. Calculaste mal, Owlman. La sonrisa de Johnny Kick desapareció. Visiblemente. Su voz se quebró de frustración e incredulidad. Oh, no, otro de sus monstruos. Todo el sindicato se movió. Fue instinto. Miedo. Estrategia. Rabia. Fuera lo que fuese, sucedió de golpe. Superwoman se lanzó hacia adelante con un grito. La mano de Power Ring se iluminó. El resplandor esmeralda se transformó en un escudo y un cañón. Johnny se desvaneció en un rayo. Y Owlman dudó. Solo por un segundo. Arthur activó dominio del monarca. La habitación explotó bajo presión. La oscuridad surgió como un maremoto del cuerpo de Arthur, absorbiendo la luz y distorsionando la gravedad. Sus soldados de sombra pulsaron, se volvieron más afilados, rápidos y letales. La trayectoria de Superwoman cambió. Era rápida y brutal, apuntando a Arthur, pero Galatea la esperaba. Retuvo el golpe con un estruendo, sus pies resbalaron ligeramente en el suelo. Galatea gruñó, lucha contra mí. Arthur se movió. Sin sonido. Sin grito de guerra. Sin movimiento inútil. Se lanzó hacia adelante como un tren de carga de la muerte, su brazo se estrelló contra el anillo de poder con una precisión aterradora. Como si supiera que el anillo de poder podría ser un problema. Como si pudiera olerlo. Las construcciones esmeraldas se rompieron como cristales. Hima ya estaba en movimiento intentando atrapar la mancha roja que era Johnny Kick, con sus tridentes cortando, chocando, bloqueándose contra el velocista en una danza mortal de destellos y sombras. Arthur simplemente levantó su espada, la espada larga del rey demonio, y la apuntó directamente a Owlman. Su hoja crepitó con un rayo azul. Sus miradas se cruzaron. Y por primera vez, quizás en toda su fría y calculada vida, Owlman sintió miedo. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.